Este fanfic no es mío, es de Cepireos. Pueden encontrar la historia en Archiveo Forum o en fanfiction en la descripción. Les dejo el link de la historia. Comenzando la vida en Teyvat desde cero. Sistema operativo Sepire capítulo 13. Pinchazo resumen. El día de la llegada de Storm Terror. ¿Ha hecho Natsuki Subaru lo suficiente para lograr lo que se propuso? La respuesta es más simple de lo que crees. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo 13. Pinchazo 3 días. Habían pasado 3 días desde que despertó en Mondstadt. O mejor dicho, 2 días y medio, porque ya era tarde. Subaru, ¿qué pasa? Preguntó Amber mientras aterrizaba junto a él con su planeador de viento, de pie junto a él en la calle, con vista directa a la plaza del mercado. Hoy no estás pensando en nada. Avanzas más despacio esta vez. Ah, no es nada. Supongo que solo estoy cansado de los entrenamientos de Rosalía. HMPH. Claro que sí. Después de tanto luchar, me sorprende que puedas asistir al entrenamiento de vuelo. Paimon también lo piensa. Espacio apestoso, deberías tomarte un tiempo para ti. Date un baño, por ejemplo. Sí, supongo, no quería contárselo a Amber ni a Paimon, pero la razón por la que estaba tan ausente esa noche era por lo que sucedería al día siguiente. Llegó Storm Terror. ¿He practicado lo suficiente? En tan solo 2 días, Subaru había dominado el planeador de viento lo suficiente como para aterrizar correctamente, pero ahora está entrenando navegación aérea. En cuanto a su arma, la práctica constante de los fundamentos le ha inculcado esos movimientos en los músculos. No es ni de lejos competente. Solo lleva 2 días entrenando. Sin embargo, a pesar de su limitado entrenamiento, esperaba que fuera suficiente para derrotar a Storm Terror. ¿A quién engaño? ¿Cómo demonios voy a conseguir la habilidad para vencer a un maldito dragón en 2 días? Ciertamente no había estado holgazaneando. Incluso había quitado horas de las conversaciones con Noelle por la mañana para poder repetir sus golpes con la asta en el cementerio. Había estado ejercitando sus músculos tan duro que podría desplomarse, pero sus noches de insomnio bastaban para calmarlos. Tenía tiempo suficiente para relajarlos manteniéndolos en ligero movimiento y masajeándolos suavemente. La mayoría diría que su rutina diaria no solo era horrible, sino también autodestructiva, pero él simplemente los ignoraba. Tenía asuntos más urgentes de los que preocuparse que su salud. También ayudaba que, a pesar de todo el dolor, nada se comparaba con la agonía de la muerte. Con eso en mente, Subaru seguía adelante, clavándose el dedo en el corazón ahora mismo para poder pagar su libra de carne sin hacerse daño grave. Bueno, a pesar de cómo te va hoy, estás mejorando muchísimo. Le dijo Amber, sacándolo de sus pensamientos. Te estás esforzando mucho, ¿eh? Se nota. A pesar de todo lo que iba a pasar, Subaru no pudo evitar sonreír ante ese comentario. Gracias, Amber. No tienes idea de cuánto significó eso. Ay, ni lo menciones. Es decir, ¿es tu culpa que te diga esas cosas? No. No, la verdad es que no. No podría haberlo hecho sin ustedes. Ni Rosalía-san, Noelle-san, Kaeya-san, tengo una deuda enorme con Mondstadt en general. Jeje, no te preocupes, estamos encantados de servirte. Ah, ¿y conociste a Noelle? No lo sabía. Sí, Paimon tampoco se enteró de eso. ¿Quién es Noelle? Justo cuando Subaru estaba a punto de responder, notó algo extraño en la distancia. Desde su posición en la calle, arriba, vio a alguien hurgando en plena noche cerca de la fuente. Al mirar más de cerca, vio que el hombre entraba en la fuente y sacaba algo de dentro. ¿Qué está pasando ahí? Siguiendo su mirada, Amber también vio a la persona hurgando en la fuente. No lo sé, confesó. Vamos a averiguarlo. Asintiendo en silencio, Subaru saltó del borde del camino junto con Amber, desplegando sus planeadores de viento. Paimon simplemente descendió flotando con ellos. «Oye. Tú», gritó Amber. «¿Qué haces ahí?» «Ah». El hombre retrocedió asustado al ver a las 2 personas acercándose. Con las prisas, intentó saltar de la fuente, pero su pie se enganchó en el borde. Justo cuando estaba a punto de caer, Subaru sacó su látigo y lo sujetó por el torso, disculpándose mentalmente por el dolor que pudiera haber sentido.
Como Subaru seguía planeando, el hombre cayó, hundiéndolo un poco más, pero la truncación de la caída lo hizo más seguro. Bien hecho, Subaru, dijo Amber al aterrizar tras él. Ahora, ¿quién eres? Al acercarse a él, Subaru se dio cuenta de que ese hombre era alguien que nunca había visto antes. Anthony. Lo llamó Amber mientras Subaru se desenrollaba el látigo. ¿Qué haces aquí? Hacía tiempo que no te veía. Amber, lo siento, no sabía qué más hacer. Gritó de repente el ahora llamado Anthony, poniéndose de pie y apretando las palmas de las manos en señal de súplica. Tranquilo, Anthony, respondió Amber, caminando hacia él con las manos levantadas en señal de rendición. Siento haberte asustado, pero ¿qué hacías ahí para empezar? ¿Y a estas horas de la noche? Bueno, pensé que no habría nadie más aquí, así que, quería intentar conseguir algunas monedas. ¿Monedas? Repitió Subaru, volviendo la vista hacia la fuente de la plaza. ¿Es una fuente de los deseos o algo así? Sí, lo es, respondió Anthony. La gente venía a la fuente a pedir deseos todo el tiempo. ¿Y tú eres? Oh, soy Subaru. Natsuki Subaru, pero Subaru es mi primer nombre, así que puedes llamarme así. Vale. Soy Anthony Rinks. ¿Qué te trae por Mondstadt? Anthony, lo reprendió Amber. Deja de intentar cambiar de tema. ¿Podrías decirnos por qué? Necesitabas dinero para ella, ¿verdad? Sí, respondió Anthony, palideciendo y cabizbajo. Ana no mejora. Es todo lo que tengo, no puedo perderla. Pero mi trabajo apenas me da para el tratamiento. Necesito otra fuente. Es realmente cruel lo que hacen esos Fatui, recordó Amber. Subaru, Paimon, déjenme explicarles. ¿Paimon? Preguntó Anthony. ¿Quién es? Oye. Paimon es Paimon. Paimon está aquí. Está volando. Oí. Estás actuando igual que Stinky Space cuando me encontró. Tan pronto como Amber y Subaru calmaron al chico confundido, dejándolo acostumbrarse a la presencia de Paimon, el propio Anthony decidió revelar su historia. Mi hermana, Ana, está enferma, reveló. Y su enfermedad, tiene la infección abisal. Subaru ya había oído hablar de esa enfermedad. Se la había contado Noelle el día anterior. La impredecible enfermedad que se contraía al interactuar con los cristales abisales, o mejor dicho, con los infectados. Subaru la consideraba como contraer rabia por mordeduras de perro, pero debido al aumento de los precios por parte de los Fatui, la analogía sería completa si una sola vacuna contra la rabia costara 10 millones de yenes. En resumen, la infección abisal era lo peor que alguien podía contraer en aquella época, casi como contraer cáncer o sida. Está empeorando, continuó Anthony. La semana pasada seguía en cama, pero últimamente ha empezado a tener convulsiones. Justo hoy, encontré un pañuelo de papel en el baño, con sangre. Lo siento mucho, es que, estoy desesperado. Necesito conseguir fondos suficientes para curar su enfermedad. No puedo dejarla morir. Amber y Subaru guardaron silencio un rato, pero entonces, Amber se acercó al chico y lo abrazó. Lo siento mucho, Anthony, dijo, sin dejar de abrazarlo aunque él no le correspondía. Mañana veré qué puedo hacer para conseguir ayuda. Hablaré con los caballeros y veremos qué podemos hacer. Ana no tendrá que morir. Te lo prometo. Mientras Anthony la rodeaba lentamente con sus brazos y empezaba a llorar en su hombro, Subaru no pudo evitar sentir que su corazón resonaba con él. Quería unirse al abrazo, pero sabía que no era así. Sabía que ayudaría de otra manera, asegurándose de que Storm Terror fuera derrotado antes de que pudiera hacer algo contra lo que quedaba de su familia. Subaru se odiaba a sí mismo por albergar una mentalidad tan egoísta, pero tenía que preocuparse por sus propios asuntos. En su odio hacia sí mismo, terminó apartando la mirada de los dos, avergonzado. ¡Qué asco soy! Susurró para sí mismo. Por suerte, Paimon no lo había oído, ya que decidió acercarse a los dos y unirse al abrazo. En unos instantes, Anthony, completamente exhausto por las lágrimas, se soltó del dúo que lo sostenía. Secándose las lágrimas del rostro, asintió agradecido a los dos. Gracias, muchas gracias, murmuró. No nos des las gracias todavía, Anthony, respondió Amber.
Dínoslo cuando Ana mejore. Anthony simplemente asintió con una sonrisa aún más brillante. Cuando el hombre abandonó el trío, Subaru se acercó a los otros dos. Oye, perdón por no unirme al abrazo, confesó. Sentí que estaría fuera de lugar, ¿sabes? Está bien, Subaru, respondió Amber, secándose las lágrimas con discreción. Al menos estuviste ahí para ayudarlo. Con solo estar ahí para alguien que lo necesita es suficiente. Piensa en esto como un entrenamiento de caballero. De verdad deberías mejorar en eso. Prepárate para abrazar a alguien cuando lo necesite. Sí, lo entiendo, respondió Subaru con desgana. La tradición de la familia Natsuki era entrar en el corazón de la gente con los zapatos puestos. Subaru no podía evitar sentir que su propio odio hacia sí mismo y sus propios problemas lo estaban llevando a traicionar el apellido Natsuki. Y eso solo lo hacía sentir aún peor. Bueno, a Paimon le pareció divertido. Abrazando a dos gigantes, Paimon se sintió como una pequeña muñeca entre ustedes dos. No somos gigantes, Hada Loli. Tú eres la Hada Loli. Oye. No te avergüences de tu talla. No tienes idea de lo que eso significa realmente, ¿verdad? Oye, Subaru, ¿podemos hablar? Terminó preguntando Amber, con un tono sombrío que interrumpió bruscamente la animada conversación de Subaru y Paimon. Es sobre esa enfermedad. Me recordó algo más. Vale, respondió Subaru. Paimon, ¿te importaría volver sola a nuestra habitación? No. Después de todo, Paimon estuvo sola casi todo el día. Eso suena muy acusador. No te preocupes, Paimon, te daré cientos de palmaditas en la cabeza cuando vuelva. Oye. ¿Quién quiere palmaditas en la cabeza de alguien tan apestoso como tú, espacio apestoso? Riéndose, Subaru y Amber se despidieron de Paimon, quien se alejó de ellos con una chispa. Y eso los dejó completamente solos. Subaru, hay algo que debes saber sobre la infección abisal, confesó Amber. Puede que no lo recuerdes por tu amnesia, pero creía que tú también tenías la infección. Eso fue hasta que Bárbara lo desmintió. Espera, ¿tengo la infección abisal? Preguntó Subaru. ¿Por qué lo dices? Subaru, ¿puedes arremangarte un momento? ¿Arremangarme? Repitió Subaru, confundido por la petición de Amber. Sin embargo, al ver que sus ojos lo incitaban, Subaru cedió. Arremangándose, Subaru sintió un escalofrío cuando sus antebrazos desnudos quedaron expuestos al viento. Me refiero a esto, dijo Amber, señalando su brazo derecho. Creía que era la infección abisal. Al mirar hacia abajo a la mano en cuestión, Subaru notó lo que ella estaba señalando. Fue el tatuaje con el que se encontró. Ese tatuaje negro, largo y venoso que tenía en el brazo derecho. El que encontró en su primer día en Teyvat. ¿Esto? Preguntó Subaru. ¿Esto es la infección abisal? Sí, respondió Amber. Normalmente, esa infección se propagaría por todo el cuerpo, pero supongo que el hecho de que hayamos pasado 3 días juntos y no haya notado ningún cambio significa que Bárbara tenía razón. Subaru recordó el comentario de Bárbara sobre el mismo tatuaje. Recordó que ella dijo que no era lo que Amber creía, aunque no respetaba nada de lo que ya sabían. En definitiva, ese tatuaje en su brazo era una completa excepción a su conocimiento. Sin embargo, Subaru estaba más interesado en otra información. Espera, ¿estas marcas que parecen venas se ven en pacientes con infección abisal? Sí, lo son. Por eso me asusté tanto cuando lo vi por primera vez. Y supongo que, conocer a Anthony me recordó eso otra vez. Subaru guardó silencio ante el comentario de Amber. Amber, ¿te hizo algo esta infección también? Mi papá, confesó. Se infectó poco después de que yo naciera. No lo recuerdo bien, pero mi abuelo siempre hablaba muy bien de él. Eso fue hasta que mi abuelo también desapareció. Lo siento mucho oír eso. No, no te preocupes. Es solo que, no puedo evitar preguntarme, ¿sabes? ¿Cómo habrían sido las cosas si esa infección nunca hubiera surgido? Si los 2 cataclismos nunca hubieran ocurrido. Los 2 cataclismos. Subaru había oído hablar brevemente de eso por Noelle, pero nunca se había molestado en aprender más. Después de todo, le apremiaba más aprender sobre Storm Terror.
Sin embargo, como Amber estaba tan afectada por esto, tenía que aprender solo para poder ayudarla. Después de todo, a diferencia de Anthony, nadie más estaba allí para ayudarla aparte de él. Amber, ¿puedes contarme algo sobre el doble cataclismo?, preguntó Subaru. ¿El doble cataclismo? Creía que lo estabas estudiando. Al final le pedí a Noelle-san que me enseñara otras cosas. Lo siento, pero no sé lo suficiente. No pasa nada. El doble cataclismo, ambos fueron momentos terribles. En el primero, una tierra lejana fue completamente destruida por Celestia. Nadie conoce los detalles, pero esta tierra no solo fue destruida, sino que también su nombre quedó en el olvido. Ya nadie la recuerda. Y. Eso es todo lo que sabemos del primero. Del segundo, sin embargo, sabemos más. Principalmente porque, en lugar de ser un cataclismo en una tierra extraña, este abarcó la totalidad de Teyvat. El mundo entero se vio afectado por esta calamidad. Una sombra oscura descendió sobre Teyvat justo cuando se recuperaba del primer cataclismo. Una sombra negra y densa, capaz de arrasar pueblos enteros con su sola presencia. De esta sombra emergieron cristales púrpuras que atacarían todo lo que viera. Eran cristales abisales, y todos portaban la infección que hoy conocemos. No quiero ni imaginar cuántas personas murieron en ese incidente. ¿Cuántos de ellos podrían haber crecido? ¿Cómo podrían haber cambiado el mundo? El segundo cataclismo fue el más repugnante. Digan lo que digan. Sus efectos fueron tan vastos que aún se ven hoy, 500 años después. ¿500 años? Preguntó Subaru, sorprendido. ¿Tanto tiempo ha pasado desde entonces? Sí, han pasado 500 años. Y seguimos encontrando cuevas llenas de cristales infectados, y seguimos recibiendo pacientes con la infección abisal. Eso es horrible, murmuró Subaru. No había nada más que pudiera decir al respecto. Subaru sabía lo que se sentía la muerte, e imaginar que el mundo entero tuvo que pasar por eso 500 años antes del segundo cataclismo fue casi como el desastre de Chernóbil. Una calamidad devastadora, cuyos efectos se ven incluso años después. Lo siento mucho, Amber, dijo Subaru, recorriendo suavemente las venas de su brazo. No tenía ni idea de que esto significara tanto para ti. Está bien, Subaru. Al menos ahora sabes que no deberías dejar que la gente vea esas marcas con tanta frecuencia. El día había llegado. Era el día en que Storm Terror llegaría. Subaru no pudo evitar estar alerta todo el día. Sabía que el monstruo llegaría ese día y se preguntaba constantemente si estaba listo. La respuesta era simple. No lo era. En absoluto. Si Subaru se enfrentaba a Storm Terror en ese momento, moriría antes de poder decir morir. Y luego se vería obligado a hacerlo todo de nuevo. Subaru, sin embargo, odiaba la muerte con pasión. Sus muertes eran la razón por la que ni siquiera podía mirarse al espejo sin recordar cada herida mortal que había recibido. Subaru sintió que se le secaba la boca de solo pensarlo. Incluso con el regreso de la muerte, Subaru podía afirmar con seguridad que su mayor miedo seguía siendo la muerte. Morir por Storm Terror era lo último que quería, incluso si pudiera repetir esos momentos. Sin embargo, sabía que debía ser valiente. Valiente como un caballero. Debía seguir esforzándose, superando el dolor, y finalmente salir victorioso. Y aún así, no podía evitar estremecerse ante la idea de torturarse de esa manera. Subaru, gritó una voz. Tenía ganas de preguntarte desde que entraste en la biblioteca. ¿Te encuentras bien? Al levantar la vista después de haber salido de su estupor, Subaru notó que Noelle lo miraba con la preocupación grabada en sus ojos color oliva. Ese sí, estoy bien, respondió Subaru. Noelle mantuvo su mirada fija en él, sin moverse de su posición. ¿Qué es? Subaru, por favor, descansa un poco si lo necesitas. Veo claramente esas ojeras y lo pálido que estás. Algo te preocupa, ¿verdad? Por favor, puedo ayudarte. No tienes que preocuparte por eso. Respondió Subaru, con otra sonrisa falsa para apaciguarla. Mira, estoy bien. Natsuki Subaru, presentándome para el entrenamiento. Subaru, por favor, le regañó Noelle con dureza, con un tono inusual en ella.
Si no te voy a ayudar, habré fracasado como sirvienta. Subaru, a veces es importante buscar ayuda. Intento arreglármela sola todo el tiempo, y la maestra Jin me ha dicho todas esas veces que me detenga y busque ayuda. Y, imitando su ejemplo, puedo pedirte que también te detengas y busques ayuda. No lo entiendes. Esto es algo que solo yo puedo hacer. Es algo de lo que no puedo hablar, nadie me va a creer. Por favor, inténtalo. Te escucharé, Subaru. Subaru sintió un vacío aún mayor mientras Noelle hablaba, intentando hurgar en sus problemas. No quería molestar a los caballeros con esto. No quería que ninguno saliera herido. Los vio a todos fracasar en la pasada carrera, y sabía que no tendrían ninguna oportunidad. Así que Subaru quería intentar mejorar. Pero no podía. No a tiempo. La única manera de mejorar a ese ritmo era matarse una y otra vez hasta que pudiera perfeccionar sus habilidades. Y esa era una realidad que Subaru no quería afrontar, pasara lo que pasara. No puedes hacer nada. Los caballeros solo fracasarán. Sé que lo harás. Por favor, déjanos intentarlo. Por favor, no nos dejes fuera, Subaru. Los caballeros están destinados a dar su vida por estos problemas. Si no son los caballeros, entonces te ayudaré yo mismo. En Noelle, Subaru no sabía qué hacer. Por un lado, tenía que ser valiente para esforzarse más. Por otro, también podía ser lo suficientemente valiente para confesarse con Noelle y buscar ayuda. Valiente como un caballero. ¿Qué significa eso ahora? ¿Qué significa ser valiente en una circunstancia como esta? Noelle, dijo Subaru, tomando una decisión. La verdad es que, algo grave ocurrirá hoy. Algo terrible le ocurrirá a Mondstadt. Noelle no dijo nada, simplemente incitó a Subaru a continuar. Mondstadt será atacado, por Stormterror. Después del mediodía, aproximadamente a la hora del almuerzo. Los caballeros no podrán resistir. Te ayudaré. Subaru parpadeó ante la repentina voz de Noelle. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Noelle, no tengo forma de demostrarlo. Solo tengo mi palabra, y punto. No importa, aún así te ayudaré, dijo Noelle con firmeza y una sonrisa. Lo veo en tus ojos. ¿Lo dices en serio, verdad? Como sirvienta, es mi deber ayudar a quien lo necesite. Subaru, claramente necesitas ayuda, y por lo que dices, parece que Mondstadt también la necesita. Así que no te preocupes. Te ayudaré. Gracias, Noelle, cedió Subaru finalmente. Pero, ¿no vas a preguntarme más sobre esto? ¿Sobre cómo obtuve esta información? Noelle negó bruscamente con la cabeza. No, confío en ti. La llegada de Stormterror no es una broma. Debe tomarse con la máxima seriedad. Así que, aunque solo sea una sospecha, actuaremos en consecuencia. Al escuchar las palabras de Noelle, Subaru no pudo evitar sonreírle. Tenía mucho miedo de cómo reaccionarían los demás al saberlo, pero se sintió aliviado de que algunos estuvieran dispuestos a aceptarlo de todas formas. De acuerdo, dijo Subaru. Vamos a avisarles a los demás, rápido. En absoluto. Con esas palabras, toda la esperanza de escalar de Subaru se derrumbó como un castillo de naipes. Noelle, aunque el señor Natsuki nos ayudó con el Mitachurl, no podemos aceptarlo sin más, les dijo la gran maestra interina Jin a los dos que se acercaron. Ni siquiera ha salido de Mondstadt desde que está aquí. ¿Cómo iba a saber de la llegada de Stormterror, sobre todo con su amnesia? Por favor, ¿no puedes confiar en mí?, suplicó Subaru. Sé que Stormterror aparecerá hoy. Necesito tu ayuda para solucionarlo. Entonces, ¿por qué no lo mencionaste antes?, replicó Jin. Si estás tan seguro, podrías habernos avisado antes. ¿Por qué no lo hiciste? Subaru se mordió el labio al oír esa pregunta. Yo quería intentar solucionar esto solo. Jin bisqueó. Tú, que empezaste a aprender a usar un arma hace unos días y no sabes nada de la historia de Mondstadt, ¿querías derrotar a uno de los cuatro vientos por tu cuenta? Subaru se quedó en silencio, sin saber qué decir a eso. Lo siento, señor Natsuki, pero me niego a creer que alguien pueda ser tan estúpido, concluyó Jin con dureza. De todas las opciones que puedo elegir, la más segura para usted es la mía. Solo miente para llamar la atención.
No, desde luego que no es eso. Gritó Subaru, golpeando el escritorio de Jin con frustración. Puedes llegar a la conclusión que quieras, incluso llamarme loco y estúpido. Pero, por favor, no arriesgues a tu gente así. Señor Natsuki, ya enviamos un grupo hoy para rastrear a Storm Terror. Sin duda, no nos quedaremos de brazos cruzados ante esta amenaza. Incluso si Storm Terror decide atacar hoy, los caballeros se encargarán de ello. No, no lo harán. Gritó Subaru, presa de su ira. Los caballeros no podrán hacer nada contra él, es mucho más fuerte que todos ustedes. Cuando se enfrenten a él, todos van a... Como si fuera un cruel recordatorio, Returbaidea decidió actuar contra él en ese momento y prohibirle hablar más. ¡Ah! Gritó Subaru sin poder evitarlo, agarrándose el pecho por la agonía del castigo, agachándose no solo por el dolor físico, sino también por no poder justificarse ante los demás. Señor Natsuki, lo único que veo aquí es que necesita ayuda. Por favor, no me haga cambiar de opinión sobre lo que le sucede. No, por favor, no pueden poner en peligro a Mondstadt así. Gritó Subaru, con lágrimas en los ojos. Por favor, se dirigen hacia la muerte. Por favor, hagan algo con Storm Terror ya. Maestro Jin, por favor, considere sus palabras, intervino Noelle también. ¿No sería bueno al menos asegurar a la gente, por si acaso tiene razón? Entonces, ¿cuál es tu plan, Natsuki Subaru? Preguntó Jin, sin renunciar a su postura severa. ¿Qué propones que hagamos al respecto? Yo, Subaru se devanó los sesos buscando algo que pudieran hacer. Sin embargo, cada vez que recordaba cómo eran las cosas entonces, solo pensaba en ese último rayo de luz que lo arrancó, quemándolo vivo. No lo sé. No tengo idea de qué hacer. En ese caso, los entretendré por ahora, dijo Jin finalmente. Supongo que Storm Terror llegará hoy. Sin embargo, debido al poco tiempo de aviso, los caballeros no podrán prepararse para la defensa. Noelle, ¿puedo dejar que tú pongas a salvo a la gente? Por supuesto que puedes, maestro Jin. Esperen un segundo. Les gritó Subaru una vez que llegaron a su conclusión. Déjenme ayudar también. Ah, Subaru, ¿quieres? Dijo Noelle con voz ahogada, repentinamente nerviosa por algo. Sí, quiero, dijo Subaru. No, de hecho, necesito estar con ustedes. Por favor. Jin permaneció en silencio por un momento, luego volvió a mirar a Subaru, con los labios tensos. Y, dime, ¿por qué querrías unirte a una batalla contra Storm Terror cuando apenas sabes manejar un arma? Ya he aprendido bastante. Replicó Subaru. Ya he cubierto lo básico con Rosaria-san. También aprendí a planear con Amber, así que planeo bien. ¿No necesitarás planeadores para luchar contra un dragón? Sí, pero ¿de verdad has aprendido lo suficiente? Por ejemplo, si lucháramos ahora mismo, ¿me vencerías? Incluso si hubieras derrotado a un Mitachurl, ¿crees que podrías enfrentarte a cualquier usuario de visión antes que a un dragón bendecido por Anemo? Ante esa pregunta, Subaru no pudo evitar dudar. Quizás ya conocía lo básico de un arma de asta, pero eso era todo. Solo lo básico. Apenas tenía experiencia en la vida real luchando contra alguien, y mucho menos contra alguien que pudiera empuñar una visión. No, no puedo, confesó Subaru. Pero aún puedo, entonces no hay nada más que decir. Lo siento, señor Natsuki, pero no puedo permitirle participar en la batalla de hoy. Por favor, diríjase al búnker de tormentas debajo de este edificio. Noelle lo acompañará allí. Subaru no pudo evitar dar un paso atrás y abrir los ojos de par en par ante esa declaración. ¿No podría unirse a la batalla? ¿Para qué se había esforzado tanto? ¿Para qué había sacrificado su tiempo y esfuerzo? Después de caer al suelo una y otra vez durante el entrenamiento de planeo de Amber, memorizando cómo se sentía el suelo pavimentado de los caminos transitados de Mondstadt en su cara y lengua, después de quemarse los músculos a base de lanzar su lanza repetidamente, todo para poder hacerlo mejor en su próximo combate con Rosaria, que aún así terminaría con él derribado. Después de aprender con Noelle cada mañana, sacrificando su oportunidad de seguir practicando su calistenia radiofónica para saber más sobre contra quién luchaba. ¿Por qué? Preguntó Subaru con voz ahogada.
La presión de los últimos días finalmente se hizo notar en las lágrimas bajo sus ojos. ¿Por qué no me dejas unirme? Después de todo lo que he hecho por esto. ¿No me dejas unirme? No me das la oportunidad de demostrar lo que valgo. No tiene nada que demostrar, señor Natsuki. Lamento decirlo, pero no es un caballero. Ni siquiera es un aventurero experimentado. Esa es la única razón por la que le pido que se quede. Haré que Noelle se quede por la misma razón. Por favor, no piense que le estamos robando oportunidades. Este es nuestro deber como caballeros de Favonius. Se lo prometo. Derrotaremos a Stormterror. ¿No lo entiendes? Gritó Subaru, cada vez más desesperado. Los caballeros no pueden hacer nada. La última vez, todos murieron Subaru no había sido cuidadoso con sus palabras. Supo que en el momento en que el mundo se oscureciera y se congelara, la bruja había venido a por él una vez más, amenazándolo por segunda vez. ¡Ay! Exclamó Subaru con un jadeo agudo y se desplomó de rodillas, sintiendo la agonía de su corazón recién acunado, hundiéndolo junto con la derrota que enfrentaba a manos de aquellos a quienes una vez consideró amigos. Subaru. Gritó Noelle, acercándose a él preocupada. La propia Jin parecía preocupada por su cambio de actitud, con su paso cauteloso hacia adelante, acercándose a él muy lentamente. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo decir nada? Gritó Subaru con agonía desde lo más profundo de su corazón, mirando al cielo con los puños agarrándose el pelo, mientras las lágrimas corrían velozmente por sus mejillas. ¿Por qué me han maldecido con esta maldita? Por mucho que Subaru quisiera continuar, se mordió la lengua antes de mencionar su habilidad. No quería ni la más mínima posibilidad de morir tan pronto, y no tenía ni idea de si invocar a la bruja una segunda vez lo mantendría con vida. Natsuki Subaru, lo siento de verdad, dijo Jin, inclinándose brevemente mientras Noelle le tomaba la mano con cuidado, intentando calmarlo. Quizás no sepa qué te pasa, pero veo que te está causando una gran angustia. Desafortunadamente, no puedo cambiar mi postura sobre tu participación en la batalla. Creeré que Stormterror llega hoy. Reuniré a los caballeros para la batalla de inmediato. Pero a cambio, por favor, únete a Noelle en el búnker de tormenta. Noelle, puedes ignorar mis órdenes anteriores. Quédate con Subaru y asegúrate de que tenga compañía. No, detente. Gritó Subaru desesperado, sacudiéndose las lágrimas. No puedes. Los caballeros no podrán con él. Tengo que ayudarte. Señor Natsuki, se nota que está angustiado. Por favor, diríjase al búnker y tómese un tiempo para sí mismo. No está pensando con claridad. ¿Estás diciendo que no estoy pensando con claridad? Por favor, dime que no. Estoy pensando con la mayor claridad posible. Quiero que todos estén a salvo. En su ira incipiente, Subaru arrojó a Noelle lejos de él y saltó para ponerse de pie, sus ojos aún llenos de lágrimas contenían un fuego rebosante en su interior mientras señalaba con un dedo a Jin. Morirán contra Stormterror. Lo sé con certeza. Morirán sin importar si tienen portadores de la visión. Por eso quiero ayudar. Déjenme morir por ustedes. Es la única manera en que puedo ayudar. Quiero ser valiente. Valiente como un caballero. Tengo que morir para mantenerlos a todos a salvo. Es la única manera en que puedo ayudar. Soy completamente inútil si no muero. El silencio que siguió fue denso, pues había dos tipos de silencio. Subaru no contribuyó a él, pues su cabeza era demasiado ruidosa como para registrarlo, y mucho menos contribuir a él. Noelle, al principio, rompió el silencio con un jadeo de horror. Sin embargo, este pronto se transformó en remordimiento. No podía imaginar lo que habría pasado el chico que había conocido durante esos pocos días si albergaba semejante disposición en su corazón. Sin embargo, el silencio de Jin fue lo que impulsó el peso en la habitación. Frunció el ceño con fuerza, revelando lo inusual de su expresión. Sus ojos estaban ensombrecidos por la ligera inclinación de su cabeza, agachada, pues estaba concentrada en la creciente tormenta interior. Junto a su cadera, su visión anemo comenzó a brillar y parpadear, como si respondiera a las tumultuosas olas de la psique de su portadora. Natsuki Subaru, exhaló Jin, con la voz desprovista de la emoción que solía transmitir.
¿Quiénes crees que son los caballeros? ¿Crees que somos un grupo de bufones temerarios que creen que debemos dar la vida por nuestro país? ¿Crees que somos rufianes que nos arriesgamos solo porque queremos suicidarnos? Para nada. Los caballeros de Favonius son un grupo de hombres y mujeres entrenados, capaces de derrotar las amenazas a Mondstadt sin hacerse daño a sí mismos ni a los demás. Valientes como un caballero. No te atrevas a burlarte de nuestra voluntad con tu blasfemia. Damos la vida porque nosotros, entre los demás de Mondstadt, tenemos más posibilidades de volver con vida. Tú, que abrazas la muerte hasta el punto de arrojarte por otro, eres alguien que jamás deberías convertirte en caballero. Después de derrotar a Stormterror, a ti, Natsuki Subaru, se te prohibirá asistir al examen de ingreso de los caballeros de Favonius. Alguien tan suicida como tú no debería estar con nosotros. El peso de las duras palabras de Jin finalmente golpeó a Subaru. Pensó que estaba siendo imprudente. Pensó que simplemente estaba desperdiciando su vida. No sabía que su vida era un maldito boomerang. No sabía que podía seguir desperdiciando su vida, y nadie se daría cuenta. No sabía cómo usaba esa habilidad con la que estaba maldito. Al levantar la vista, notó que Noelle hablaba con dureza contra Jin. Probablemente por haberlo reprendido así. ¿Qué pensaban de él? ¿Qué aspecto tenía? Se le veían las cicatrices. ¿Podían ver lo que había pasado? No, no podían. Solo él podía verse tal como era en realidad, en su reflejo. Y por eso Natsuki Subaru se odiaba. ¿Pero qué le quedaba? Si no tenía esta habilidad, ¿qué le quedaba? Solo era un hikikomori, alguien demasiado cobarde para abandonar Mondstadt por miedo a los monstruos que lo rodeaban. Alguien que no había aprendido de sus errores en Japón, repitiéndolos en Teyvat. Puede que haya derrotado a un Mitachurl y lo haya igualado en un tira y afloja, pero ¿cuántas veces había muerto ante ese mismo Mitachurl antes de eso? Su única victoria en este mundo se debió al regreso por muerte. Fue solo porque sabía cómo atacaría el Mitachurl que supo cómo evitarlo. Cómo derrotarlo. Incluso si hubiera sabido de su fuerza y su dominio del látigo, no habría derrotado al Mitachurl si simplemente hubiera aterrizado en Teyvat. Al final, Natsuki Subaru se encontró con un destino simple, la muerte. Porque esa era la única forma de que pudiera llegar a ser alguien. Tras tomar una decisión, extendió la mano hacia el arma de asta que tenía a sus espaldas. La desenganchó del arnés y se puso la punta afilada contra la garganta. Empujó hacia adentro, con la plena intención de suicidarse con su propia arma. Pero no pasó nada. Siguió clavándose la espada en la garganta, pero no pasó nada. Al bajar la vista, notó que la hoja estaba contra su garganta, la punta le pinchaba la piel y dejaba escapar una pequeña gota de sangre. Sin embargo, nada la detenía. El extremo de la asta estaba libre. No había nada entre la punta y el cuello de Subaru. No había ninguna razón para que la asta pudiera contener el ataque autolesivo, excepto una. Maldita sea. Soy tan cobarde que no puedo suicidarme. ¿Cuántas veces he muerto ya? No estoy dispuesto a morir una vez más. Jadeando, Subaru dejó caer su arma y se agarró las rodillas. Empezó a frotarse el cuello, intentando calmar el pinchazo que él mismo había sentido. Al levantar la vista, notó algo que debería haber notado antes, pero que había ignorado por completo con la urgencia que él mismo había creado. Noelle y Jin lo miraban estupefactas. Acababan de presenciar su intento de suicidio. Natsuki Subaru, balbuceó Jin, quien claramente no había visto a muchos tan ansiosos por suicidarse. Me temo que debo contenerte. Después de esa exhibición, no puedo, en conciencia, permitirte andar por ahí libremente, solo para que puedas intentarlo de nuevo. La luz de su visión se iluminó y un vórtice de viento se formó en su palma. Por favor, Subaru, no queremos hacerte daño. No te resistas. Lo primero que hizo Subaru fue resistirse. En cuanto notó que Jin empezaba a usar sus habilidades, Subaru dio media vuelta y salió corriendo de la oficina. Sin embargo, no pudo. Algo lo jalaba hacia atrás. Algo aspiraba su cuerpo. Sentía que sus pies se deslizaban hacia atrás, pues cada paso que daba era respondido con un arrastre de todo su cuerpo hacia atrás, la misma distancia.
Al mirar atrás, notó que Jin usaba el vórtice que se formaba en sus palmas para crear esa succión que sentía, atrayendo no solo a él, sino también a otros objetos de la habitación. Sin embargo, eso no solo incluía su cuerpo. También incluía los libros de los estantes cercanos, así como algunas baratijas sobre su mesa. Sin embargo, de todos ellos, el candidato más importante era la punta de hierro de Subaru, que seguía tirada en el suelo tras su intento. Jin notó la llegada del arma, pero confió en su espada vendavale. Sabía que la concentración de energía Anemo que estaba acumulando ante sí misma sería suficiente para contenerla. Y eso fue lo que hizo que las siguientes palabras de Subaru le resultaran aún más curiosas. Lo siento, Jin-san. Pero si no puedo morir aquí, tendré que seguir con mi plan original. Mirando hacia adelante, Jin notó que Subaru retrocedía a pesar de la fuerza que lo atraía. Sin embargo, justo al hacerlo, recogió uno de los libros que volaban hacia su habilidad espada vendavale. De repente, Subaru lo arrojó en su dirección. Jin estaba confundida por esto. Un simple libro no le haría ningún bien si estaba detrás de su habilidad. Sin embargo, al observar su trayectoria, notó algo más. La punta de hierro ya estaba dentro del vórtice, comenzando a elevarse ante las fuerzas giratorias. Sin embargo, el libro que Subaru había lanzado se dirigía directamente hacia la punta del arma, que seguía en ascenso. Jin vio cómo el libro chocaba con la punta del arma, impulsándolo no solo fuera del vórtice, sino directamente hacia ella. Temiendo la hoja que se acercaba, Jin levantó el brazo que sostenía la espada, solo para notar la última pieza del rompecabezas que unía este movimiento a la victoria de Subaru. No he invocado mi espada. Al verse incapaz de defenderse del ataque, agotó rápidamente su habilidad y se preparó para el impacto. Sin embargo, justo antes de que impactara, algo apareció sobre su cuerpo. Una barrera translúcida de color avellana se formó a su alrededor, haciendo que la punta del arma que se acercaba resonara al chocar contra ella sin éxito. Al mirar atrás, Jin vio a Noelle justo detrás de ella, con su mandoble desenvainado. Entonces reconoció la barrera que la rodeaba. Era el escudo Geo de Noelle. Gracias, Noelle, dijo Jin. Era mi deber. Pero, se escapó, maestro Jin. Mirando hacia adelante, en efecto ya no vio a nadie frente a ella, con su puerta balanceándose casi cómicamente por su partida. Lamento que hayas tenido que verlo actuar así, Noelle, pero necesitamos protegerlo por su propia seguridad. Reuniré a los caballeros para el ataque contra Storm Terror, pero podría pedirte que lo encuentres y lo traigas de vuelta al búnker. Noelle asintió rápidamente. Déjamelo a mí. En cuanto Subaru salió del cuartel general de los caballeros de Favonio, saltó de la cornisa y activó su planeador de viento. Tuvo suerte de evitar el ataque de Jin, pero no podía seguir contando sus estrellas de la suerte. Tenía que llegar a la plaza del mercado y prepararse para el ataque. Quizás incluso advertir a los demás. Mientras seguía planeando, no pudo evitar sentir que iba bastante lento. En cambio, recogió sus alas en sus arneses magnéticos, solo para desplegarlas de nuevo justo antes de tocar tierra. Era casi como un paracaídas. Detuvo su caída al tocar el suelo. En cuanto tocó tierra, bajó los brazos para que su planeador de viento se reconectara a su chasis antes de descender corriendo. Rápidamente notó que era mucho más rápido para él correr a su destino. Bajó las escaleras de un salto, sin importarle si se cruzaba con alguien o si se saltaba algún paso. Sabiendo que alguien lo perseguía, probablemente Noelle, tuvo que dejarla atrás. Llegó al camino sobre la plaza del mercado, el que conectaba los niveles que albergaban la misma plaza y el gremio de aventureros. Ignorando la mirada ciega que Glory le dirigió desde su banco, Subaru ignoró por completo las escaleras y optó por saltar desde la cornisa entre los dos niveles. Sin embargo, lo que no había notado era que en su trayectoria hacia la plaza del mercado había otra cara familiar. ¡Uf! Gritó Grace de dolor al verse obligada a caer al suelo tras el cuerpo de Subaru. La cesta de manzanas que llevaba estaba esparcida por toda la plaza, captando rápidamente la atención de todos los presentes. Los del mercado, Blanche y Sara, Timaeus, del puesto de alquimia, Margaret, quienes retrocedieron ante la repentina caída y las manzanas que salían volando, ya que estaba muy cerca de Grace en ese momento.
Los pocos aventureros y demás personas sentadas en Godunter, junto con otra cara conocida. Espacio apestoso. Gritó Paimon desde su mesa en Godunter, corriendo de inmediato hacia ellos. ¿Por qué saltaste de la cornisa, idiota? Ah, ¿estás bien? Preguntó Grace en cuanto se recuperó de la caída y recuperó el sentido común para levantarse. Al bajar la vista, vio al chico que había caído sobre ella, ahora boca abajo en el suelo. Al sacudirle el hombro, sintió alivio al oírlo gemir. Mientras lo guiaba lentamente hasta que se puso de pie, mientras una especie de hada los observaba, se fijó brevemente en el rostro del chico. Aunque la urgencia en sus ojos y las marcas de lágrimas aún visibles en sus mejillas no eran algo que se pudiera ignorar, no tenían tanta importancia como otra marca en el niño. Tenía una gran roncha en la frente. Sin embargo, en lugar de una simple hinchazón o un moretón, la piel estaba cortada, de la cual la sangre goteaba y le marcaba los bordes internos del rostro. ¿Grace-san? Preguntó el chico, a pesar de sus intentos de calmarlo. Oye, tienes que ir a buscar a Glory-san y correr. Storm Terror, ahí viene. Terror. Repitió Grace. Pero no importa ese jovencito, creo que no nos conocemos. ¿Cómo sabes el nombre de mi hija y el mío? Maldita sea. Gritó el chico, con la mirada agudizada por el aturdimiento tras cada palabra. ¿No me oíste? Storm Terror viene. El tifón y los tornados que traerá destruirán todo en esta ciudad. Tienes que llevar a tu familia a un lugar seguro. ¿De qué hablas, espacio apestoso? Preguntó Paimon, acariciando suavemente la cabeza de Subaru, que aún sangraba. ¿Qué es Storm Terror? ¿Y qué está pasando? Paimon no estuvo ausente mucho tiempo, pero ya está fuera del asunto. No importa, Paimon. Ayúdenme con esto. Todos. Viene Storm Terror. Entren a sus búnkers de tormenta. Cuando Subaru terminó de gritar, solo encontró silencio. Abriendo un ojo, notó que todos estaban estupefactos ante su presencia. ¿A qué esperas? Escondite. Ahora mismo. Gritaba Subaru. Al ver que nadie respondía, decidió intentar otra estrategia. Sacudiendo la cabeza, Subaru corrió junto a la fuente hacia la primera persona que vio. Margaret-san, ve a refugiarte ahora mismo. Tormenta Terror va a aparecer, no te lo imaginas. Muchacho, ¿quién eres? Terminó respondiendo. Esa herida en tu cabeza se ve horrible. ¿Y cómo sabes mi nombre? ¿Por qué importa todo eso? Aquí están en juego sus vidas. Chico, por favor, cálmate. Margaret lo agarró por los hombros y lo sujetó. Respira un momento. Por favor, ¿quién eres? Tiene razón. Gritó otra voz, corriendo por la plaza. Amber, todos, por favor, diríjanse a sus refugios inmediatamente. Gritó Amber. He rastreado a Storm Terror para que llegue a Mondstadt en unos momentos, así que por favor, muévanse rápido. Al escuchar la propuesta de Amber, el público tuvo una reacción completamente distinta. A diferencia de Subaru, decidieron escuchar las palabras de Amber e inmediatamente comenzaron a cerrar el negocio y a terminar su trabajo para poder regresar a sus casas y búnkeres. Subaru, dijo Amber mientras se acercaba a él, ya libre de los brazos de Margaret. ¿Cómo supiste de Storm Terror? ¿Y qué le pasó a tu cabeza? Amber, dijo Subaru, sintiendo otra pizca de esperanza entrar en su corazón. Vayan a un refugio ahora mismo. Que lo traten rápido. Y se hizo añicos en un instante. ¿Qué, Amber? Preguntó Subaru. ¿No me estás invitando a acompañarte? Como la última vez. ¿Qué? La última vez fue completamente diferente, Subaru. Claro, la derrota del Mitachurl fue un milagro, pero estamos hablando de Storm Terror. Y ya estás herido. Por favor, descansa un poco y no te metas en esta batalla. Oigan. ¿Qué pasa aquí? Gritó Paimon, corriendo hacia ellos. Paimon, tienes que esconderte, dijo Subaru, sacando rápidamente su látigo. Voy a ayudar a combatir a Storm Terror. No, no lo eres, Subaru. Respondió Amber por los dos, apoyando inmediatamente la mano sobre la que sostenía su arma. No cuando estás herido. Amber, suéltame, ordenó Subaru. Lamento ser tan brusco contigo, pero he sacrificado demasiado por este encuentro.
Voy a vencerlo, pase lo que pase. Subaru, ¿por qué te comportas así? Preguntó Amber lentamente, asimilando el cambio en Subaru. ¿Por qué intentas ser tan estúpidamente heroico? Porque alguien importante para mí me pidió que fuera valiente. Tan valiente como un caballero. ¿De qué estás hablando? Esto no es valentía, es imprudencia. Son la misma cosa. No, no lo son. Claro que no. Esos dos son completamente diferentes. Subaru, por favor, no arruines tu vida así. Por favor, Subaru, si quieres que siga llamándote amigo, déjanos luchar esta batalla y mantente a salvo. En el momento en que ella dijo esas palabras, Subaru se quedó en silencio, sin saber cómo responder ante tal situación. Ese momento, sin embargo, fue suficiente. Suficiente para que el viento arreciara, su rugido cada vez más audible. Estaba cerca. Amber, lo siento, pero soy igual que tú. Si es para protegerte, tampoco me importa romper mi amistad contigo. Amber quedó desconcertada por las palabras de Subaru. Retrocediendo preocupada, apenas comprendió cuando llegó el estruendoso rugido de Storm Terror, que resonó por todo Mondstadt. A ese rugido le siguieron los gritos de los pocos rezagados que quedaban en Mondstadt, al descubierto, temiendo por sus vidas. Sin embargo, esto también fue ignorado por el dúo. Sin embargo, no fueron solo las palabras de Subaru las que paralizaron a la chica. Fueron sus ojos. Sus ojos eran naturalmente aterradores, y la forma en que su sangre se deslizaba por el puente de su nariz solo intensificaba ese efecto. Sin embargo, ella reconoció esa mirada en sus ojos. Cada vez que intentaba detener a aventureros que se descontrolaban por la pérdida de alguien, veía esa expresión en sus ojos. Le gritaba que no podía hacer nada para detenerlo. Él no quería hacerlo, pero se veía obligado a hacerlo. Así que lo haría. Lo siento, Amber, pero tengo que irme. Al ver a Subaru avanzar hacia la amenaza que se acercaba, Amber quedó atónita. No esperaba tanta determinación del chico. La seguía sorprendiendo. La impactó al lanzarse voluntariamente a una batalla contra una horda de Lichurls y un Mitachurl. La impactó al seguirle el ritmo a ese mismo Mitachurl, a pesar de no tener visión ni autosuficiencia. Y ahora, la había impactado al lanzarse voluntariamente a la batalla contra Storm Terror, con la determinación suficiente para suicidarse. Dicho esto, Amber sabía que lo que hacía estaba mal. Y para alguien con tanta determinación como él, no tenía más remedio que adoptar la suficiente para mantenerlo a salvo. Los caballeros podrían resultar heridos sin su intervención, y podría haber más daños materiales, pero mientras mantuviera a salvo a sus seres queridos, todo estaría bien. Y por eso era que iba a evitar que Subaru se sacrificara, pasara lo que pasara. Al darse la vuelta con su nueva resolución brillando en sus ojos, notó que Subaru se encontraba corriendo hacia uno de los tornados. «Espera, Subaru, ¿qué estás?» Amber se quedó boquiabierta al ver a Subaru ser engullido por el tornado, arrastrándolo hacia el cielo. Asombrada por cómo se elevaba en el aire, Amber no pudo evitar recordar la otra luz que sus ojos albergaban. «¿Tú, quieres morir?» «Subaru, ¿por qué querrías?» «¿Qué?» preguntó Paimon, dejando claro que la sujetaba con fuerza. ¿Por qué Subaru saltó en ese tornado? ¿Y qué hace ese dragón aquí? ¿Es Storm Terror? Sí, lo es. En cuanto a Subaru, no tengo ni idea. Al mirar hacia un lado, Amber notó que otra figura corría hacia ellos. La Outrider Amber. Y. Una extraña, pero respetable criatura voladora, murmuró Noelle. ¿Has visto a Natsuki Subaru? Creo que sabes quién es, pero es un chico moreno está ahí arriba. Siguiendo el dedo que señalaba a Amber, Noelle lo trazó hasta el cielo, justo donde estaba uno de los tornados. No, llegué demasiado tarde. De repente, una figura surgió del cuerpo del tornado. Subaru / espacio apestorioso. Como se mencionó, Natsuki Subaru usó su planeador de viento para impulsarse fuera del tornado, como lo había hecho la última vez. Recuperando la orientación, Subaru miró hacia el horizonte. Sin embargo, no estaba allí para admirar la vista, por hermosa que fuera. Tenía un objetivo. Y eso era lo primero. No fue difícil encontrar al enorme dragón. Se alegró de descubrir que ahora estaba a mayor altura que él.
Usando su planeador de viento, decidió aterrizar en su lomo y causarle el mayor daño posible antes de que lo derribaran. Y una vez que lo hiciera, superaría el dolor y repetiría todo el proceso una vez más. Sin embargo, con el rabillo del ojo, notó que algo se acercaba. Algo que había visto antes, pero que nunca imaginó que estaría en el otro extremo. Una flecha llameante. De inmediato, Subaru se desvió para protegerse. Sin embargo, justo al hacerlo, notó que la flecha no apuntaba a él, sino a algo más. Apuntaba a sus alas. A pesar de que Subaru esquivó, la flecha le perforó el ala derecha. La repentina pérdida de presión del viento lo hizo perder el equilibrio en el aire, obligándolo a agitarse e intentar mantenerse en pie, apoyado únicamente en un ala funcional. Mareado ya por el tornado, Subaru se sentía especialmente mal por el constante giro de sus alas, ahora defectuosas. Apretando los dientes, enderezó el ala izquierda e intentó mantenerse en el aire. En un breve instante de paz, se dio cuenta de que había perdido demasiada altitud y no había forma de que pudiera alcanzar la espalda de Stormterror. Sin embargo, si seguía su camino, sin duda alcanzaría la pata del dragón. Tenía que trepar, pero no importaba. O lo habría sido si otra flecha llameante no hubiera atravesado también su ala izquierda. Fue casi cómico. Por un momento, Subaru se sintió como uno de esos personajes de dibujos animados que se quedaban suspendidos en el aire hasta darse cuenta de que no estaban en el suelo. Sin embargo, Subaru no pudo forzar la risa en ese momento. Si acaso, tuvo que reírse de lo ridículamente mal que estaba resultando todo. Mientras se veía obligado a caer a su muerte debido a las fallas formadas en sus alas ahora ardientes, no pudo evitar recordar lo que acababa de suceder. No había duda al respecto. Fue Amber quien le cortó las alas. Fue Amber quien le arrebató la libertad a Subaru. Aquella en quien tanto confiaba era ahora quien lo había matado. Justo cuando cerró los ojos, dispuesto a aceptar su destino, vio que algo empezaba a rodearlo. Parecía una especie de aura, pero tenía una forma sólida. Encapsulaba todo su cuerpo en una esfera. Al colocar una mano sobre ella con cuidado, se dio cuenta de que era sólida, lo que significaba que lo estaba aprisionando en su interior. De repente, su cuerpo se sacudió hacia un lado. Al mirar hacia abajo, notó que el aura que lo rodeaba colisionó con otra estructura construida por ella. Un deslizamiento casi vertical, que Subaru pudo ver, se equilibraría hacia terreno seguro una vez que redujera la velocidad lo suficiente. Al deslizarse por el tobogán improvisado, Subaru no pudo evitar dar vueltas dentro de la bola de hámster en la que estaba metido. Sin embargo, a la velocidad a la que iba, no solo se mareó como siempre, sino que también le dolió. Increíblemente. Juró que sintió que se le rompían algunos huesos al caer al suelo. En cuanto llegó al suelo, se tambaleó hacia un edificio, arrastrado por el tobogán. El escudo que lo rodeaba, sin embargo, lo protegió de los escombros. Sin embargo, no lo protegió de la caída. Tras un minuto difícil, Subaru finalmente redujo la velocidad hasta detenerse. Le dolía mucho, más de lo que jamás hubiera imaginado. No podía mover bien las extremidades. Estaba seguro de que tenía todos los dedos rotos, junto con la mayoría de las extremidades. No había forma de que pudiera ponerse de pie en esa situación, incluso cuando el escudo se disipó poco después. «Subaru», gritó Amber, acercándose al chico gravemente herido. «No te preocupes, te ayudaremos. Te juro que no dejaré que mi error te siga afectando. Pero debes agradecerle a Noelle por todo el sistema que construyó». «Yo, Buzz, nunca usé mi visión así», murmuró Noelle, apoyándose en su espada al caminar. «Amber, gracias por la idea. No importa. Ayúdenme a cargar a Subaru. Tenemos que llevárselo a Bárbara inmediatamente. ¿Puedo ayudarlos a ambos en su lugar?» Las dos muchachas miraron hacia un lado y vieron que otra persona extraña se acercaba a ellas. «¿Rosaría?», preguntó Amber. «Gracias a los arcontes que estás aquí. Rápido, ayúdanos a llevar a Subaru al hospital». «No te preocupes. Lo llevaré yo mismo». Pero yo también tengo que ayudarlo. Yo le hice esto». «Escucha, Amber, los caballeros se están reuniendo ante el cuartel general de la fuerza de batalla», reveló Rosaría. «Se están reuniendo para un ataque conjunto contra Mondstadt».
Creo que, como una de nuestras pocas atacantes a distancia, debes unirte a ellos. Noelle, todavía quedan varias personas por ahí. Todas necesitan apoyo. Además, pareces demasiado cansada para hacer algo después de cómo usaste tu energía elemental hace un momento. No se preocupen, ninguno de los dos. Pondré a Natsuki Subaru a salvo. Al oír sus palabras, Amber miró a Subaru con cautela. Sabía que había sido ella quien le había disparado esas flechas, pero no quería que resultara herido al atacar a Stormterror. Si tan solo hubiera pensado mejor en cómo salvar a Subaru de la caída que le sobrevendría. Las acciones de Noelle lo salvaron de morir, sí, pero Amber no podía evitar sentirse culpable por lo que hizo. ¿Fue esto lo que sentiste, Subaru? No, creo que ya no entiendo lo que sientes. Me iré entonces, respondió Amber a regañadientes. Por favor, Rosaria, protégelo. Por favor, no quiero que muera por mi culpa. No te preocupes. No lo hará. Asintiendo, Amber y Noelle rápidamente tomaron sus hojas para luchar contra la amenaza. No tendrá que morir a tus manos, continuó Rosaria ahora que solo Subaru estaba allí para oírla. Lo mataré yo misma. El dolor de Subaru fue suficiente para sacarlo de su profundo mareo. Lo suficiente para que no solo escuchara las palabras que murmuró Rosaria, sino que incluso las procesara. Lo suficiente para que registrara el nuevo peligro en el que se encontraba. En ese momento, no pudo evitar recordar la advertencia de Kaeya de tener cuidado con ella. Natsuki Subaru, sé que me oyes, dijo Rosaria mientras se acercaba a él, con la mano libre de repente invocando su lanza. He oído todo lo que has hecho, ¿sabes? Te he estado observando desde que compartimos ese cigarrillo. Todo para poder llegar a la conclusión a la que he llegado hoy. Rosaria volteó el cuerpo de Subaru, obligándolo a quedar boca abajo. Subaru gimió dolorosamente al sentir cómo sus huesos se movían con el movimiento, pero se vio obligado a detenerse al sentir un pinchazo familiar en el cuello. Rosaria sostenía el extremo opuesto de su espada contra la garganta de Subaru. ¿Cómo supiste del ataque de Stormterror? Preguntó Rosaria. ¿Cómo supiste cómo atacaría? Tienes amnesia, una excusa muy conveniente. Pero eso no explica cómo sabes tanto sobre uno de los cuatro vientos. Explícamelo, Natsuki Subaru, y quizá te deje con vida. Subaru no pudo decir nada a eso. Quería inventar una excusa, pero su mente seguía demasiado nublada. Apretando los dientes, llevó su mente al límite. Se obligó a sí mismo a inventar una excusa. No sabía si era porque estaba al borde de la muerte, pero por alguna razón, se le ocurrió una buena razón en tan solo unos segundos. En esos pocos días antes de llegar a Mondstadt, observaba al dragón. Estudiaba sus patrones y sabía que pronto atacaría Mondstadt. Tenía que derrotarlo, así que fingí mi derrota del Mitachurl convenciendo a Amber, todo para poder entrar en Mondstadt y derrotar al dragón. Sigo queriendo mantener a salvo a la gente de Mondstadt, pase lo que pase. Por favor, créanme. Justo cuando Subaru terminó de decir esto, volvió a mirar el rostro de Rosaria para ver qué diría ella. Su expresión no cambió. No respondió. No se movió. Mantuvo su espada contra la garganta de Subaru. ¿Qué? ¿Por qué no dice nada? Silencio. Muy bien, supongo que no tienes nada que decir. En ese caso, confirmaré que representas una amenaza para Mondstadt ahora mismo. Silencio, dice. ¿Qué es? Ay. No había dicho lo que tenía que decir, ¿verdad? Mi voz no funciona desde esa caída. Solo debes saber, Natsuki Subaru, que esto no es personal. Es solo mi trabajo. Aplastar. Natsuki Subaru murió al ser apuñalado en la garganta por Rosaria. Notas. Sí, mala, lo sé. Quizás no sea tan vergonzoso como la serie original, pero, por lo que veo, refleja a la perfección el carácter actual de Subaru. Compensa que sea el desafortunado capítulo 13, aunque no creo en ese mito para nada. Soy hindú, ¿qué esperabas? Entiendo que la gente tenga diferentes percepciones sobre este capítulo. Me encantaría saber qué opinan sobre las acciones tomadas. ¿Quién creen que tenía razón, Subaru o los caballeros? Creo que fueron los caballeros, pero es posible que mi visión esté sesgada.
Como eso es una de las peores cosas que le pueden pasar a un escritor, me encantaría conocer sus opiniones. Sinceramente, agradezco aún más las reseñas que los favoritos y los seguidores. Por favor, compartan más, con sus comentarios o cualquier cambio que les gustaría ver. También he estado considerando una serie Omake para donde Éter y Lumina terminan en Lugínica. Es un Omake por algo. No espero que se desarrolle mucho debido a lo OP que son esos dos en sus formas reales. Pero podría escribirlo a partir del próximo capítulo. Ahora, a pensar en maneras de hacerlo interesante, hablando de conceptos interesantes, el próximo arco de la muerte va a ser divertido. Ya he escrito el siguiente capítulo. Es bastante corto, a juzgar por lo rápido que salió pero me encanta. Será material completamente nuevo. Sepan que mi versión de Natsuki Subaru puede no coincidir con la real de Teppei Nagatsuki. Soy demasiado introvertido para representar adecuadamente sus acciones. Eso no es todo, digo que sus puntos de vista y experiencias actuales lo están llevando por una línea de pensamiento completamente diferente a la del canon. Apoderan de ellos. Eso no es algo que desaparezca después de ser llevados a otro mundo. Yo mismo soy más bien un medio hikikomori, así que lo entiendo. Las personas como nosotros necesitamos ayuda para salir de nuestro caparazón más que nada. Sin embargo, como Subaru es extrovertido por naturaleza, las cosas se le vuelven más fáciles de manejar. Y eso es todo. Nos vemos en el próximo capítulo. Comenzando la vida en Teiba desde cero. Sistema operativo Zephyr capítulo 14. Refugio seguro. Resumen. Ahora que Subaru se había dado cuenta de que Mondstadt no era tan seguro como imaginaba, ¿a dónde podría ir para mantenerse a salvo? Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Bárbara Pega había tenido un día excelente hasta el momento, gracias al arconte Anemo. Los sermones y las sesiones de oración fueron increíblemente conmovedores. Acababa de recibir un nuevo envío de chiles Hueyun esa mañana. Y lo que es más importante, cuando cantó para el público ese mismo día, la gente había terminado guardando silencio. Ser el ídolo de Mondstadt no era tarea fácil, pero en días como estos, Bárbara podía ver fácilmente las sonrisas de quienes la observaban. Por una vez, un día de canto no la dejó cansada por el resto del día. Sin embargo, no se puede decir que no tuviera preocupaciones. Aún tenía pacientes que curar. Amber había progresado mucho en su recuperación, pero aún quedaba el asunto del otro paciente. El viajero moreno entró con un golpe, a pesar de estar inconsciente. Justo cuando lo trajeron, los caballeros empezaron a contar que el chico había derribado a un Mitachurl con su propia hacha. Cuando le llevaron al chico para que lo curara, no pudo evitar admitir que sentía una ligera curiosidad por los secretos de su cuerpo. Una breve sesión después, se dio cuenta de que ni siquiera podía comprenderlo. El niño era un enigma. Su visión dañada y no identificada estaba sellada en su interior. Presentaba signos de infección abisal, pero parecía estar completamente bien. Esa misma infección había absorbido casi por completo la energía elemental que Bárbara le había proporcionado. El niño se moría por esa visión. Bárbara tuvo que llenar una página entera con todo lo que había descubierto, con la firme intención de entregársela a Albedo más tarde. Hablando del chico, ya era hora de que ella fuera a ver cómo estaba. Mientras caminaba hacia la habitación del niño, no pudo evitar tararear una melodía. A veces se sentía creativa y empezaba a componer melodías por su cuenta. Y después de un día tan bueno, estaba segura de que el arconte Anemo la estaba guiando hacia otra gran canción para crear. Sin embargo, justo cuando se dirigía a la habitación del niño, se vio obligada a dejar de tararear. El niño había salido por la puerta, como si estuviera dispuesto a huir. Mientras Bárbara se daba cuenta brevemente de que estaba despierto y bien, no pudo evitar sentir que algo andaba mal. La mirada del chico era frenética, más que cualquier otra que hubiera visto jamás. Tampoco se había cambiado la bata de hospital. Era como si acabara de saltar de la cama. Tras recorrer todo el pasillo con la mirada en medio segundo, finalmente se posó en ella. Su boca se contorsionó hacia adentro y sus ojos se abrieron. De repente, el chico corrió hacia ella. Impresionada por la repentina aproximación, Bárbara saltó a un lado para evitarlo.
Sin embargo, para su sorpresa, el chico no la sujetó. Simplemente salió corriendo. «Subaru, espera», gritó otra voz a sus espaldas. Al mirar atrás, vio a la criatura voladora que había aparecido a su lado. Se llamó Paimon. «Paimon, ¿qué pasa?», preguntó Bárbara, intentando comprender qué sucedía. Paimon no lo sabe. Subaru se despertó gritando y salió corriendo. «¿En serio? ¿Qué le pasa?». Con los ojos entrecerrados, preocupada, Bárbara abrió la puerta, ahora cerrada, de la habitación del chico, Subaru. Al mirar dentro, prácticamente confirmó lo que había visto hacía un momento y lo que Paimon había dicho. La cama estaba desalineada y la manta estaba tirada. La pequeña estatua del arconte Anemo sobre la encimera había caído al suelo, todavía rodando. En resumen, parecía que el chico simplemente había saltado de la cama y huido. ¿Pero por qué? «Hola», gritó otra voz. Reconoció a Amber. «¿Eh? ¿A dónde se fue Subaru?». «Amber, el apestoso espacial acaba de escapar», le contó Paimon. Paimon no sabe por qué, pero se despertó gritando y luego salió corriendo. Amber guardó silencio al oírla decir eso. Bueno, tuvo una pesadilla terrible. O sea, tuvo que ser algo así como para que quisieras huir, pero debería recobrar la cordura pronto. Bárbara también asintió. Yo también lo creo, pero aún así deberíamos ir a ver cómo está. Subaru sentía que los músculos le estallaban mientras se esforzaba por escapar, pero no se detuvo. No quería. Pensé que este lugar era seguro. Pensó Subaru, sin querer arriesgarse a revelar sus pensamientos por temor a volver a invitar a la bruja. Pensé que aquí estaría a salvo. ¿Qué demonios pasó la última vez? Amber me derribó del cielo y Rosaria me mató. ¿Por qué me pasa esto? Pensar en ello era inútil, comprendió Subaru. Lo importante en ese momento era mantenerse a salvo. Quería proteger a Mondstadt por haberlo protegido, pero fue Mondstadt quien lo mató la última vez. Por eso decidió que no se molestaría en ayudar a alguien que lo lastimara. Era un cobarde. Lo sabía. Pero no le importaba. No cuando lo afligía una maldición como esta. Mientras bajaba corriendo las escaleras que ya conocía, esta vez sin saltar por los caminos como la última vez, terminó ganándose la atención de todos los que se cruzó. La gente, especialmente los caballeros, intentaban detenerlo, pero él simplemente los ignoraba. Si hubiera sido otra vez, se habría enorgullecido de cómo había dejado atrás a todos los caballeros que se le cruzaron en el camino. Pasando corriendo por la plaza del mercado, el gremio de aventureros y la herrería de Wagner, finalmente se encontró en el lugar que una vez temió más que a todo lo demás. Al ver la puerta principal de Mondstadt, Subaru no pudo evitar detenerse. Se arrodilló, intentando recuperar el aliento. Apenas sintió las lágrimas que brotaban de sus ojos, pues se fundían con el sudor que le cubría el cuerpo. Al levantar la vista, notó que uno de los guardias delanteros se acercaba, mientras el otro alternaba entre mirarlo a él y al puente que se extendía más allá de la puerta. Sin embargo, no podía prestar atención a lo que el caballero le decía. La sangre le latía con fuerza en los oídos. Su mente estaba demasiado confusa para procesar las cosas con claridad, llena de una sola pregunta. A pesar de eso, siguió caminando despacio y con paso firme hacia el otro extremo de la puerta. ¿Estaré seguro alguna vez? Subaru quería devolverle algo a su nuevo refugio la última vez. Quería convertirse en un luchador para ellos. Quizás no quería ser caballero originalmente, solo para ser un aventurero y encontrar a Rem. Pero Rem era lo último en lo que pensaba ahora. Si bien ella era clave para entender qué le pasaba, sin duda no podría conocerla si estaba traumatizado hasta el punto de la muerte cerebral. Era casi gracioso que ya no pudiera ver la muerte como el final. Y por eso era de suma importancia que encontrara un refugio seguro. Y ahora, ningún lugar estaba seguro. En su camino para devolverle algo a su nuevo hogar derrotando a Storm Terror, lo único que había logrado fue que los caballeros de Favonius lo rechazaran, que sus amigos más cercanos lo traicionaran y que alguien de quien le habían advertido lo matara. Y así, Subaru se dio cuenta de algo. No puedo salvarte. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Preguntó Lorenz desde atrás, pero Subaru no le prestó atención. Nunca podría convencerlos.
Quizás les haría saber que Storm Terror se aproximaba, pero si empezaba a predicar al respecto, Rosaria vendría a matarlo. Era un hecho inevitable. Y entonces se dio cuenta de algo. Para salvar Mondstadt, Subaru tenía que salvarse a sí mismo. Si seguía sacrificándose, no progresaría en absoluto. Todo lo que hiciera sería en vano si moría y tenía que empezar de cero. Era una forma de pensar terriblemente egoísta, pero en ese momento, Subaru aceptaría cualquier cosa. Su única opción era sucumbir a su cobardía y huir. No quería morir, así que no podía quedarse en Mondstadt. Sin embargo, esas criaturas de ahí fuera podrían representar una amenaza para él. Aún puedo derrotar a los Ilichurls con mi látigo, se dio cuenta Subaru. Eso significa que, debería estar más seguro ahí fuera que aquí dentro. Pero puedo irme. Subaru seguía autoidentificándose como un hikikomori. Era un recluso, un hábito que no podía abandonar en su hogar. Ni siquiera después de ser transportado a otro mundo. ¿Significaba eso que podía desafiar sus miedos por un instante y finalmente irse? ¿A quién engaño? No puedo ser valiente. No puedo ser caballero. Me voy porque es la salida del cobarde. Sin embargo, estaba listo para dejar Mondstadt. Estaba listo para romper con sus hábitos. Al mirar hacia abajo se dio cuenta de que ya lo había hecho. Veía parches de hierba a sus costados, con las murallas de Mondstadt a sus espaldas. Podía ver al otro caballero junto a la puerta observándolo, aún receloso. Todos estaban detrás de él. Natsuki Subaru había abandonado Mondstadt. Y él no se sentía diferente. Seguía siendo el mismo pedazo de mierda de antes. No había cambiado en lo más mínimo. Este desarrollo no fue fruto de su propio crecimiento, sino de una concesión que él mismo hizo. Así que, Subaru no buscaba alegría en romper con sus hábitos. Porque aún los tenía, aunque solo pareciera que los había roto. Quiero ir a casa, se dio cuenta Subaru. Ya me harté de estas tonterías del otro mundo. Ni siquiera quiero volver a ese mundo. ¿Me oíste? Gritó Subaru al cielo, sin importarle la forma en que los dos caballeros lo observaban desde cerca. Ya terminé. Llévame de vuelta a Japón. Despiértame de esta simulación, no sé, me da igual. Quien me haya traído aquí, llévame de vuelta ya. Ya terminé. Ya he tenido suficiente. Voy a empezar a la escuela. Voy a empezar a enorgullecer a mis padres. Solo, llévame de vuelta a casa, por favor, ¿me oyes? Puedo regresar. Usando la presencia de los dos caballeros detrás de él, Subaru pudo convocar a la bruja. Te amo, lo saludó. No sé quién eres, dijo Subaru, ignorando cómo su mano le penetraba el pecho. No sé si alguna vez lo supe. Te amo, dijo ella como si entendiera a qué se refería. Por favor, si me escuchas, llévame de vuelta. No a ese otro mundo, sino a Japón. De vuelta con mi familia. Por favor. Estoy harta de morir. De sentir este dolor. Así que, por favor, basta. Te amo, respondió ella. Subaru apretó los dientes cuando su mano le apretó el corazón. No me oíste. Gritó. Llévame de vuelta ya. Sé que fuiste tú quien me trajo aquí, tú me maldijiste, ¿verdad? Así que llévame de vuelta, maldita sea. Me debes mucho. Te amo, concluyó mientras su mano se retiraba de su pecho, dejando el mundo de nuevo a la normalidad y él sin aliento. Jadeando, Subaru cayó al suelo, notando apenas la cascada de lágrimas que emergía de sus ojos. Entonces no lo vas a hacer, ¿eh? Mostrando sus inexistentes colmillos, Subaru se puso de pie de un salto. Corrió. Ignoró las voces de los caballeros tras él. Ignoró el aleteo de los pájaros. Ignoró como un niño le gritaba quién sabe qué. Lo único que le importaba era escapar de ese mundo maldito en el que había aterrizado. Y así corrió otra vez. Ignorando los gritos de sus piernas, siguió corriendo y corriendo. Pasó corriendo junto a tantos obstáculos diferentes. Acantilados, casas, estructuras extrañas, chozas, que apenas podía registrar ninguno. El mundo se había vuelto borroso mientras corría y corría. Por alguna razón, la velocidad a la que viajaba lo reconfortaba. La velocidad a la que pasaba el mundo le hacía sentir que escapaba de él. Casi como si corriera un poco más rápido, podría regresar a casa. Y así corrió y corrió hasta que se cayó.
De repente, sus piernas cedieron, sus músculos se tensaron y se paralizaron. Apenas se defendió cuando su cabeza golpeó contra el suelo de tierra. Ignoró cómo la tierra, ahora suelta, le entraría por la nariz mientras respiraba con dificultad. No podía moverse. No podía mantenerse en pie. Oía cosas acercándose, junto con varios gritos familiares. Illichurls. Otro grupo de Illichurls lo perseguía, listos para destrozarlo como lo habían hecho la última vez. Sin embargo, a pesar de todo lo que había hecho para crecer, su estado actual era el más indefenso que jamás podría haber estado. Apenas podía mover un dedo, y mucho menos blandir su látigo para atacar a la horda que se aproximaba. No debía haber llamado a la bruja, se dio cuenta Subaru. No debía haber vuelto a provocar ese miasma a mi alrededor. Mirando hacia atrás, notó cómo su visión empezó a oscurecerse cada vez más. Supongo que seré un poco más inteligente en cuanto a cómo huiré la próxima vez. Lo último que notó antes de caer inconsciente fue un estallido de luz azul que emergió del medio de la horda. Subaru parpadeó al recobrar la conciencia. Al levantar la vista, se quedó perplejo al ver el cielo nocturno. No lo recuerdo, espera, esto ni siquiera es un techo. Sin embargo, Subaru notó que algo andaba mal en el cielo. Las estrellas no eran las que conocía. El cielo normal mostraba constelaciones familiares, pero el actual era como si un niño hubiera decidido marcar un lienzo negro con puntos blancos trazados con purpurina. La apariencia de las estrellas era completamente aleatoria. Había algo intrínsecamente extraño en este lugar. Finalmente, al orientarse, Subaru se dio cuenta de que estaba en una habitación de paredes oscuras con el techo abierto. No había nada más que la cama en la que estaba acostado, así como algunas cajas y cajones cerca. Había una abertura en la habitación cercana, probablemente un sustituto de una puerta. Al salir de la habitación, Subaru miró por la ventana sin cristales. Al ver lo que veía, no pudo evitar respirar profundamente, sorprendido. El azul oscuro del cielo se tornó púrpura al descender hacia el horizonte. Sin embargo, eso era todo. No había nada más. Era como si su habitación, y las habitaciones conectadas a ella, estuvieran suspendidas en el aire. Casi como si estuviera en una dimensión paralela. A estas alturas, esa puede ser la única explicación. Me han vuelto a Isekai. Un rayo de esperanza surgió de su corazón. ¿Me están llevando de vuelta a casa? Tras flexionar brevemente los músculos, Subaru confirmó que se sentía bien. Sus músculos parecían haber perdido por completo su dolor. Sin embargo, fue bastante sorprendente. Sabía que después de una carrera intensa como la que acababa de hacer, estaría increíblemente adolorido durante unos días. Pero entonces, ¿por qué se despertó sintiéndose como un rey? Subaru negó con la cabeza, dándose cuenta de que era mejor pensar qué hacer entonces en lugar de pensar en esas preguntas raras. Asintiendo para sí mismo, Subaru se apartó de la ventana y salió de la habitación. En el momento en que salió, escuchó otra voz. «Señor mío. ¿Estás despierto?» «Mi señor». Subaru se quedó atónito ante el repentino saludo. Temiendo haberse topado sin querer con algún miembro de la realeza, se dio la vuelta, dispuesto a hacer una reverencia. Sin embargo, lo que vio lo sorprendió. Un hombre bajito que vestía una túnica azul oscuro con capucha sobre la cabeza y que además estaba adornada con una máscara de peste blanca en el rostro, se inclinaba ante él. Subaru se giró bruscamente, asegurándose de que no hubiera nadie detrás de él. «¿Estás hablándome?», preguntó Subaru a la persona inusual. «Por supuesto, mi señor», respondió la persona. Su voz estaba inusualmente distorsionada. Ni siquiera pudo distinguir el género del hablante. Fue un placer saber que había despertado. «Espera, interrumpió Subaru. «¿Dónde estamos? ¿Qué hago aquí? ¿De qué soy el amo? ¿Y tú quién eres?» «¿Quién soy?», repitió el ser. «Bueno, no lo sé. Ninguno de nosotros lo sabe, después de todo. El abismo nos ha arrebatado todo lo que somos». «¿Abismo?» Parece que las palabras de la señora son ciertas. No recuerdas nada, ¿verdad, mi señor? ¿No recuerdas cómo caímos? ¿Cómo lo perdimos todo y sucumbimos a la influencia del abismo? ¿Yo, qué?
Subaru no pudo evitar dar un paso atrás, cauteloso. Estos seres, de alguna manera, sabían de su amnesia incluso antes de que se saludara. Claro, Subaru nunca se había molestado en ocultar su condición, pero habría llegado tan lejos al enterarse de eso en tan solo un día. Y a estas alturas, solo dos personas sabían de su condición: Amber y Paimon. Después de todo, aún no se había presentado en Mondstadt. ¿Cómo sabes que tengo amnesia? ¿Por qué no lo recuerdas? Claro, respondió el ser, con un tono cada vez más alegre. ¿No recuerdas cómo nos gobernaste? Sobre el abismo. Espera, ¿gobernar el abismo? ¿Qué? ¿Qué es este lugar? ¿Qué eres? Aunque Subaru no podía verlo, sabía que la criatura estaba sonriendo detrás de su máscara. Perdí mi nombre, solo me conocen por mi título. Soy un mago del abismo. Y estamos en una de las ruinas gobernadas por la Orden del Abismo. La Orden del Abismo. Para entonces, Subaru había comprendido que cualquier cosa con la palabra abismo era algo de lo que había que tener cuidado. Si bien los cristales abisales eran excepciones, casi todo lo demás conduciría a la ruina. Además, con solo mirar al mago del abismo frente a él, podía sentir como su mente estaba retorcida. Estoy con los villanos de este mundo, ¿no? Y por alguna razón me ven como su líder. Ah, todavía tengo que invitarla. El mago del abismo sacó a Subaru de sus pensamientos. Espere un momento, mi señor. La señora expresó su deseo de conocer a su señor. Vale, ¿quién es esa señora? Solo la conocemos como la señora, mi señor. Pero sé que usted la conocerá. El mago hizo un gesto hacia un lado, lo que le permitió a Subaru no solo mirar en la dirección que le señalaban, sino también regañarse a sí mismo por no comprender todo el salón antes de interactuar con la criatura a su lado. Sin embargo, al principio no había mucho que observar. Solo había una estructura de piedra al final del pasillo. Las agujas de piedra estaban rodeadas de enredaderas espinosas, y las agujas mismas se doblaban en forma de diamante con la base plana. De repente, la abertura del diamante se llenó de una luz verde. Un portal, comprendió Subaru. Este dispositivo era una especie de portal. Y de allí emergió un individuo familiar. Llevaba ropa oscura que se adaptaba perfectamente a sus curvas. Llevaba volantes alrededor del cuello y una falda corta con trazos blancos. Sus medias negras de látex con cortes le llegaban hasta la parte inferior del muslo, que calzaba con tacones cortos que resonaban al salir del portal. Su corsé, ceñido al torso, estaba hecho de una gruesa cuerda oscura que la hacía parecer aún más imponente. Sus hombros habrían quedado al descubierto de no ser por la capa carmesí que le cubría el costado izquierdo, creando un marcado contraste con el negro del resto de su atuendo. Además, la parte superior del cuerpo, expuesta, revelaba una red de venas negras bajo su piel clara. Sus brazos estaban adornados con guantes de látex similares, pero con volantes cerca de las muñecas. Era casi ridículo ver su rostro con ese atuendo de sirvienta dominatrix. El rostro de alguien a quien conocía muy bien, aunque era diferente. Su rostro era bajo y esbozaba una sonrisa cortante, divertida ante todo. Su cabello azul cielo le cubría el ojo derecho, ocultando casi la mitad de su rostro. El resto de su larga cabellera estaba recogido en una coleta alta, aunque apenas le llegaba al cuello. Su único ojo izquierdo visible era de un azul que Subaru había estado viendo en los pocos momentos buenos de sus sueños últimamente. Es un placer volver a verte, lo saludó la mujer. Subaru-kun. No había duda al respecto. La mujer que tenía ante él era la única persona que recordaba de aquel otro mundo. La que tenía ante él era la Oni llamada Rem. Notas. ¿Querías a Rem? Bueno, ten cuidado con lo que deseas. Sé que este capítulo es bastante corto, pero no se preocupen. Aunque los próximos capítulos sean cortos, su impacto será enorme. Por eso, sinceramente, me encanta el proceso de escritura de este arco de la muerte. Después de todo, ¿no es siempre emocionante introducir un antagonista? Ahora bien, necesito que entiendan que no me gusta andar con rodeos. Intento maximizar el impacto de mis escritos al máximo, y como mi mayor habilidad al escribir es crear eventos, lo exploto al máximo. Por lo tanto, este arco argumental será central para la historia, ya que presagiará muchos de los futuros suspensos.
Además, diseñé esta historia para que fuera lo más cruel posible con Subaru, así que sin duda lo será. Al igual que en Re Zero estándar, tendrán que esperar un tiempo para obtener una gran resolución final. Por eso, después del capítulo anterior, les pido paciencia. Además, lamento mucho haber introducido Ether y Lúmenes en el Omake de Lugunica antes. Sinceramente, no tengo ni idea de qué debería escribir para eso. Pensé que si lo pensaba un rato, podría conseguir algo, pero no me entusiasma mucho el resultado. Además, hay muchísimo que necesito saber antes de siquiera intentar este Omake. Todavía estoy en el capítulo 16 del arco 7 y no lo estoy leyendo ahora mismo. Sinceramente, no me gusta la novela web. Tiene un ritmo demasiado lento para mi gusto. En cambio, he estado haciendo otras cosas en mi tiempo libre. Mi objetivo es conseguir a Zhongli en Genshin. Definitivamente combinaría bien con Mutao. He empezado a ver Bleach. Y también estoy cambiando poco a poco mi roster de Genshin. Ahora se está convirtiendo en Utao, Razor, Bennett y Jin. Algunos pueden decir que Jin y Bennett son inútiles juntos ya que ambos son sanadores, pero honestamente uso a Bennett solo por el aumento de ataque y las sobrecargas con Razor en lugar de por su curación. Jin es un sanador mucho más efectivo, y el mejor que tengo en mi roster. Estoy tratando de construir Bárbara, Kekin, la conseguí hace poco del estandarte de Zhongli, todavía presionando para conseguirlo, y Xingqiu, pero casi no estoy consiguiendo buenos artefactos para ellos. Probablemente diré al diablo y le pasaré mi configuración de artefactos de Razor a Kekin para que la pruebe algún día. ¿Y qué es peor que cultivar artefactos? Cultivar minerales. Necesito Core Lapis para ascender a Kekin y Zhongli si lo consigo. Odio la minería de minerales con toda mi alma. Es demasiado trabajo para tan poca recompensa. He decidido comprar Core Lapis siempre que estén disponibles en la tienda, pero quién sabe cuánto tendré que esperar para conseguir suficiente para ascender a un personaje. Bueno, creo que ya me he despotricado